El Internet es un recurso didáctico extraordinario en ambientes de aprendizaje constructivistas. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer del Internet un recurso didáctico? Para explicarnos cómo hacerlo, cómo hacer del Internet un recurso didáctico, tenemos a nuestro experto en TICs, a Carlos García Nicasio. Carlos, explícanos cómo hacer del Internet un recurso didáctico. Se puede explicar en la combinación de 3 metáforas que describen cómo usan los docentes la red y por qué lo hacen así en su práctica docente. Supongo que para que se pueda lograr, las prácticas reales o imaginarias de los docentes deben ser coherentes con su visión de cómo se produce el aprendizaje. Ahora bien, la pregunta que nos interesa es ¿cómo se debe organizar el proceso educativo para favorecerlo con el uso de TICs? Internet se inserta en las prácticas educativas de los docentes, alumnos, padres de familia y toda la comunidad escolar, incluso de sociedad en general. Te hablo de la primera metáfora para esclarecer esto. Bueno, la primera metáfora es el Internet como biblioteca. Te preguntarás por qué como biblioteca. Bueno, pues porque hay una enorme cantidad de recursos a nuestro alcance como obras completas, diccionarios, enciclopedias, museos, periódicos, bases de datos e investigaciones, etc. Por lo que podemos utilizar el acceso a Internet para acceder a materiales interesantes que de otro modo estarían fuera de nuestro alcance. ¿Como cuáles, Carlos? ¿Como qué materiales o recursos están fuera de nuestro alcance y que sí podemos accesar a ellos por medio de la Internet? Como los museos, por ejemplo. Puedes hacer una visita interactiva a museos como el de Londres, al cual el ciudadano promedio no tiene acceso, pues es necesario, en el caso de México, viajar a otro continente. También podemos ver conferencias de grandes exponentes, profesores muy reconocidos y premios Nobel, etc. Entonces, el valor de la red como recurso didáctico reside en que apoya a nuestros alumnos enriqueciendo sus perspectivas y sus procesos de análisis, reflexión y crítica. La segunda metáfora es el Internet como imprenta. ¿Por qué como imprenta? Porque usamos la red para motivar, facilitar y gestionar las actividades de producciones digitales de nuestros alumnos. Bajamos textos, imágenes, presentaciones de PowerPoint, música, enlaces, hipertextos, videos, etc. Todo esto para producir nuestros propios documentos, es decir, se está innovando. Además, cualquier producto es susceptible de ser compartido con otros. Bien, de esta manera el uso de medios como las computadoras y la red, junto con la producción de documentos o proyectos, se convierten en objetos de aprendizaje de alto nivel, porque en ellos expresamos claramente el resultado de nuestro proceso de aprendizaje y a su vez lo dotamos de significado publicando nuestro trabajo, ya que al hacerlo cambia la perspectiva de lo que hacemos y para qué lo hacemos. Así es. Creo que como docentes tenemos mucho por explorar en el ámbito educativo y específicamente de la red como recurso didáctico. Sí, es verdad. Y la última metáfora puede ayudarnos a esclarecer esto. La tercera metáfora, el Internet como canal de comunicación. Bueno, aquí se usa la red para comunicarse y para intercambiar información en todas las actividades que se realizan, construyendo y participando en experiencias de aprendizaje en las que interactúan docentes y alumnos de varios centros de trabajo e incluso diversos países. Implica una forma diferente de trabajo colaborativo, en el que la perspectiva de construcción colectiva del conocimiento adopta la forma más explícita. Los proyectos de aprendizaje, en los que los estudiantes investigan y buscan respuesta a una serie de cuestiones del currículum escolar, utilizando medios, tecnologías y fuentes de información diversas.
Se integran diversas disciplinas y conocimientos abordados desde la escuela, pero con el plus de poder interactuar con otras personas con diferentes puntos de vista, diferentes culturas, diferente forma de hacer las cosas y de pensar y tener que consensar para llegar a la meta. Es muy interesante, pero nada fácil de lograr. Tienes razón, no es fácil. Se requiere que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos y habilidades, y que además adquieran nuevos conocimientos. Para lograrlo existen diferentes estrategias didácticas o formatos de actividad en el aula que permiten integrar el Internet en el currículum. Dentro de todas las estrategias hemos seleccionado solo 3. Comenzaré hablándoles primero de la Casa del Tesoro. Su estructura es de las más simples en esencia. Se trata de una hoja de trabajo o una página web con una serie de preguntas y una lista de enlaces donde los alumnos buscan las respuestas. Al final, se suele incluir una gran pregunta, cuya respuesta no aparece directamente en las páginas web visitadas, y que exige conjugar y valorar lo aprendido durante la búsqueda. Veo que es útil para adquirir información nueva sobre un determinado tema y practicar habilidades y procedimientos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación en general, pero también con el acceso a la información a través del Internet en particular. Sí, pero no permite demasiados aprendizajes, sobre todo más allá de la adquisición de información. Es por eso que para ir a un nivel más profundo es preciso utilizar las web quests. Esta es una investigación guiada que propone una tarea factible y atractiva para los estudiantes y un proceso para realizarla. Siempre consiste en producir algo. Se trata de hacer cosas con información, analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar, valorar, etc. y elaborar un producto o artefacto. La tarea debe ser algo más que simplemente contestar preguntas concretas sobre hechos o conceptos, o copiar lo que aparece en la pantalla del ordenador a una ficha. Como es el caso de la Casa del Tesoro, ¿no? Así es, una característica de la web quest es su estructura. El trabajo se concreta siempre en un documento que contiene introducción, descripción de la tarea y del proceso para llevarla a cabo, a una evaluación y una especie de conclusión. Carlos, ¿estos aprendizajes podrían lograrse sin la necesidad de usar la red? Con la estructura que llevan las estrategias que he comentado sería muy difícil. Es por eso que el valor de este recurso reside en su capacidad para sugerir distintos tipos de actividades escolares en los que el Internet puede adoptar experiencias de enseñanza-aprendizaje difíciles o imposibles de conseguir con otros medios. Tal es el caso de los proyectos colaborativos. ¿Cómo es que se manejan los proyectos colaborativos apoyados con el uso de Internet? ¿En qué son diferentes a otros? Bueno, existen los proyectos telecolaborativos. Después de analizar varios centenares de proyectos didácticos que se basan en la utilización significativamente del Internet, se ha creado una tipología de 18 categorías de proyectos agrupadas en 3 grandes bloques, de los cuales hablaré someramente y que su utilidad reside en que son descripciones de actividades en las que se ha ido eliminando toda referencia al contenido y al nivel o curso de los estudiantes. Son un armazón que sirve para el diseño de actividades didácticas concretas, adaptadas al contexto y a los sujetos. Es decir, las podemos usar en casi todos los casos y eso es muy útil para los docentes. ¿Podrías hablarnos más sobre los proyectos telecolaborativos, por favor? Claro. Iniciaremos con los intercambios personales. Los intercambios personales pueden ser individuo a individuo o de individuo a grupo o de grupo a grupo. Ya veo, esto es algo que ya realizan en lo cotidiano los alumnos y la sociedad en general.
por lo que no les es desconocido el formato, solo que en la escuela tienen un objetivo específico y no solo recreativo o comunicativo. ¿Es así, no, Carlos? Tienes razón, y bueno, los tipos más frecuentes de proyectos de esta categoría son la correspondencia escolar, las aulas globales, las apariciones especiales electrónicas, los servicios de preguntas y respuestas y la encarnación de personajes, mejor conocido como juego de roles. Otro proyecto colaborativo es la recolección y análisis de información. Carlos, pero ya existen una infinidad de proyectos en los que la búsqueda y la organización de información disponible en Internet es fundamental. ¿Qué lo hace diferente al resto este proyecto? Bueno, la diferencia reside en su estructura, pues además de recolectar y analizar la información, los estudiantes deben hacer intercambios de información, creación de base de datos, publicaciones electrónicas, excursiones de campo virtuales y análisis de conjuntos de datos. Es decir, no solo la buscan y la seleccionan, sino que además la usan para crear sus propios documentos. Van más allá. Es correcto. Pasa a niveles más altos y profundos en la construcción de su aprendizaje. También existe otro nivel de proyectos colaborativos con el uso de la red y son los proyectos de resolución de problemas. En estos proyectos se pretende que a través del Internet los estudiantes de distintos lugares se enfrenten a problemas reales trabajando coordinadamente. Hay 6 tipos de actividades típicas en esta categoría: búsqueda de información, actividades retroalimentadas por compañeros, resolución paralela de problemas, creación secuenciales, resolución de problemas con telepresencia, simulaciones y proyectos de acción social. Es, en otras palabras, que los estudiantes pueden enfrentarse a problemas de la vida real y estar mejor preparados, pues en la última categoría de resolución de problemas cooperativos, los estudiantes trabajan como en una empresa y además deben de demostrar sus conocimientos, aplicarlos para resolver, organizar, planear, ejecutar, y algo muy interesante es que tienen que estar constantemente monitoreando y regulando sus actitudes para el trabajo en equipo. Esto es muy valioso, pues lo tenemos que aprender a hacer, y qué mejor que desde antes, pues en la escuela y no hasta salir al mundo laboral. Definitivamente. ¿Recuerdas que al principio preguntabas cómo se lograba? Pues la Internet es un recurso didáctico de primera magnitud, pero su uso está mediado por nuestras prácticas e ideas sobre cómo se produce el aprendizaje y cómo podemos contribuir los docentes en este proceso.